A continuación, contaremos con la intervención de la licenciada Clara Arenas, directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, Avanzo. Muchas gracias. Tengo que comenzar haciendo algunas aclaraciones, así es que primero aclarar que Avanzo no es coordinador de esta actividad. Nosotros fuimos invitados para comentar una ponencia del ingeniero Bunch que nos fue entregada para hacerlo, y es una ponencia que yo entiendo que muchos de ustedes escucharon probablemente hoy en la mañana, no se repitió hoy en la tarde. Yo voy a hacer en mi comentario referencia a ella. Creo, sin embargo, que no hace quizá falta haberla escuchado para captar por dónde va lo que yo quiero compartir con ustedes. Y lo otro, que no es tanto una aclaración, sino es, tal vez quisiera comenzar haciendo alusión y referencia a las palabras iniciales de esta actividad del ingeniero Bunch, que se refieren precisamente a que es posible el desarrollo incluyente, que incluye a todos, ¿verdad? Lo que nosotros observamos y vivimos en Guatemala es una lógica que dice que lo que es bueno para la empresa es lo que es bueno para el país. Y aquí tenemos una voz que nos dice que quizá eso no es así y podría ser de una manera muy diferente. Entonces, dichas estas cosas, voy a leer unas notas que preparé para comentar entonces la ponencia sobre la metodología de campesino a campesino que me fue proporcionada para ser comentada. Y entonces voy a comenzar diciendo que una metodología y la reflexión sobre la misma, producto de una mirada hacia el pasado, como la que nos presenta el ingeniero Bunch en su ponencia, pueden ser una ventana para explorar cuál fue el pensamiento más amplio detrás de la misma, cuáles los factores determinantes de su éxito, que como sabemos se expande más allá de Guatemala y de Centroamérica. Porque un proceso como este no se da en un vacío histórico y social. Recordemos solamente que hoy en día muchos de los elementos de la metodología de campesino a campesino se designan como pertinencia cultural hoy en día, ¿verdad? Sin que necesariamente se logre con ello impacto alguno. ¿Qué hizo posible el éxito de la metodología hace más de 4 décadas? Si nos atendemos a algunas de las formas de expresión utilizadas en la ponencia que estoy comentando, nos quedamos con la sensación inicial de que se trató tan solo de usar líderes campesinos para apoyar el trabajo de agrónomos, que es como lo dice la ponencia, o de integrar el uso de líderes locales como parte de un procedimiento. Casi podríamos entender que se trató simplemente de profundizar el extensionismo asociado a la llamada Revolución Verde de aquellos años. Y entonces estaríamos hoy ante una perspectiva más bien negativa de la metodología, porque estaríamos ante un procedimiento funcional a la visión dominante de entonces y de hoy, que es tecnología y más tecnología para hacer producir la pequeña parcela. Aunque, como veremos, también en esta metodología se trata de tecnología, pero en un sentido diferente. Esta perspectiva cambia si excavamos algo más profundo en el contexto dentro del cual surgió y se aplicó la metodología campesino a campesino. Y al hacerlo, encontramos nosotros elementos como los siguientes. Esta es una metodología que contrapuso a la extensión agrícola un modelo de desarrollo centrado en las personas, y lo vimos expresado nuevamente con el ingeniero Bunch ahora, en las comunidades culturales, con una visión de desarrollo endógeno, podríamos decir eso, y podríamos también observar profundas raíces cachiqueles. También encontramos que la formación basada en los principios de la educación de adultos dio paso a una organización basada en tecnologías, en diálogos campesinos
en organización de apoyo y solidaridad. Y encontramos también que se dio en un contexto histórico en el que el sector público agrícola contribuyó a que la experiencia fuera posible. Seguramente habrá otros muchos elementos a traer a cuenta, pero vale la pena subrayar desde ya el importantísimo doble vínculo de este modelo, por un lado con las comunidades y la cultura, y por otro con el Estado a través del sector público agrícola. Esto haría, por ejemplo, que se diera de hecho una política tecnológica que contuvo tanto elementos de generación de posibilidades tecnológicas propias como de transferencia tecnológica con sentido, no cualquier transferencia tecnológica. El hecho de que cuando se agravó la ola represiva de finales de los 70 y principios de los 80, como lo escuchamos ya decir a Elmer, campesinos vinculados al programa fueron perseguidos y violentados, nos habla claramente del potencial del pensamiento que se iba gestando a partir de esta experiencia metodológica innovadora y de raíces indígenas, un pensamiento que consideró aspectos de organización, reivindicaciones diversas y que no excluyó la exigencia de acceso a los recursos. Quisiera entonces hablar un poco de la economía campesina y el reto para las ciencias económicas. Entonces, dicho lo que hemos ya dicho, también tenemos que agregar, como bien lo indica el título de la ponencia que comento, la metodología de campesino a campesino se practicó en el contexto de la economía campesina, pero sin responder necesariamente a un enfoque de economía campesina. Fue una experiencia de desarrollo rural desde el desarrollo personal, pero no necesariamente se hizo un proceso de apropiación de la realidad campesina en toda su dimensión. No obstante esto, encontramos coincidencias entre lo expuesto por el ingeniero Bunche en su ponencia y los hallazgos de Avanzo en sus estudios buscando captar los elementos de la economía campesina. Y voy a mencionar tres. Coincidimos en que hay una racionalidad económica en las decisiones campesinas. Esto es muchas veces discutido y cuestionado por el pensamiento económico dominante. Coincidimos en la importancia de entender esa lógica económica y las técnicas agrícolas, así como de comprender la sociedad y la cultura en las cuales se dan. Y coincidimos también en que el productor campesino tiende a evitar el riesgo como parte de esa lógica económica. Ahora bien, debemos acotar que no solo para ser efectivo en influir en lo que los productores hacen es importante captar la racionalidad que los guía, sino también en el otro sentido, para que las políticas públicas se nutran de los saberes y visiones campesinas, buscándose entonces un fructífero encuentro de saberes. En lo concerniente a evitar el riesgo, hemos encontrado nosotros que la economía campesina evita el riesgo y lo hace desplegando la poliactividad, cultivando y afianzando las relaciones con la comunidad y adoptando una visión de conjunto de toda la economía y no solamente de lo agrícola o los servicios. De hecho, a partir de nuestros estudios en San Marcos, realizados hace ya más de una década, y de nuestro contacto permanente con la realidad campesina, identificamos algunos rasgos significativos que configuran a las economías campesinas. Mencionaré los más importantes. El primero, la naturaleza poliactiva de la economía campesina. La evidencia empírica sugiere que las estrategias campesinas, cuyo núcleo central es la tierra, desarrollan sistemas diversos, variados y complementarios. Por ejemplo, venta de fuerza de trabajo y actividades no agropecuarias, principalmente comercio y artesanía. Un segundo aspecto, la estrategia de uso múltiple de su entorno ecológico. Otro, el sentido de reciprocidad que existe con su entorno social, con la comunidad. Y otro más, la preocupación por el ingreso global y no sectorial. Antes de trasladarnos a otro punto que será el último,
permítaseme hacer un breve comentario sobre la importancia que reviste el debate económico en este campo. Ubiquémonos para empezar en los puntos de partida del ingeniero Bunch. Y cito: ya está aceptado que los agricultores campesinos trabajan en una forma económicamente racional. Aquí termina la cita. Es decir, intentan maximizar los beneficios. Habría que decir que no solo de su parcela, sino de la totalidad de su actividad. Y también nos dice que, cito, cualquier proceso lógico tiene que fundarse en ciertos principios fundamentales, en ciertos factores que uno asume como hechos primordiales y en ciertos valores que uno trae al juego, refiriéndose así a los elementos culturales. Si bien es dable decir que estamos ante una lógica económica casi de libro de texto, el panorama deja de tener claridad tan meridiana cuando hacemos preguntas sobre los beneficios a los que nos referimos. Por ejemplo, podríamos decir que el mundo se pone de cabeza cuando el objetivo a buscar no es la ganancia ni la acumulación y tampoco la posesión de bienes materiales, sino la vida para ahora y para después. Entonces sí que podemos seguir diciendo que hay una racionalidad, pero ¿podremos seguir diciendo que hay una racionalidad económica como la entienden las teorías económicas hoy en día? Y para enlazar con el siguiente y último punto, diré que el reto para el debate económico está también en imaginar una actividad económica que, por ejemplo, rompa con un sistema financiero que no concibe ni evalúa el resultado global de la actividad de la unidad campesina, sino que está estacionado en el financiamiento a rubros de producción, como si la única racionalidad fuera la del gran productor de monocultivos. Y nótese también que hablo de unidad campesina y no del agricultor o el campesino. Hemos propuesto en Avanzo el uso del concepto de unidad de producción y reproducción campesina para permitir precisamente esa complejidad que está asociada a las múltiples actividades campesinas. Ver dentro de esa unidad nos permite ver que hay multiplicidad de estrategias y funciones asociados con los diferentes miembros de una familia campesina. En este sentido, quiero hacer especial énfasis en la visibilización de las estrategias de las mujeres en la unidad de producción y reproducción campesina. Y para concluir, solo unos comentarios breves sobre el reto para la política del Estado. El principal reto para el Estado cuando quiere tener una política decidida hacia la economía campesina es el de comenzar a andar un camino no andado antes y dejarse llevar en ese andar por los campesinos y las campesinas mismas. Necesita decisión y apertura, necesita confiar en el encuentro de saberes y saber que habrá fracasos. Nos quedamos en lo de los fracasos. Vamos a seguir. En nuestras conversaciones con funcionarios de varios gobiernos, hemos planteado que una política pública orientada a la economía campesina requiere de trabajo arduo, mucho más que el que requiere una visión como la que ha prevalecido, que homogeniza a todos los campesinos y campesinas. Recientemente, a partir de la realización con plataforma agraria de más de 350 diagnósticos rápidos participativos, se afirma dicha heterogeneidad al identificarse más de una veintena de estrategias productivas. En breve, se requiere flexibilidad y aprendizaje constantes. Si es cierta nuestra visión de que la economía campesina se encuentra, por la variedad de contextos geográficos e institucionales, en procesos de cambio, donde vemos procesos de descampesinización hacia abajo y hacia arriba y también procesos de recampesinización, estamos ante la necesidad de un enfoque diferenciado que atienda también esta fuente de heterogeneidad. Operativamente, hemos visualizado la integración de equipos mixtos,
el Estado con sus especialistas y los promotores campesinos, por ejemplo, que permita definir contenidos tecnológicos y metodológicos que faciliten el despliegue de un enfoque de atención a la medida de cada situación, revalorizando los saberes y conocimientos locales. Para concluir, cabe la pregunta sobre la posibilidad real de fortalecer y aprender de la economía campesina en el marco de la política pública, mientras de manera simultánea se fortalece y se aprende de la gran economía extractiva. Porque para fines de análisis podemos quirúrgicamente separar las partes y analizarlas de manera aislada de su contexto. Pero ¿cómo se reúnen estas dos racionalidades económicas que son en lo más profundo contradictorias? Más aún, la racionalidad extractiva es capaz de anular toda posibilidad de fructificar de la racionalidad por la vida. Muchas gracias.